la Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples, que hacen una divina labor. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. ¡Ole! Un saludo a toda la Liga de los Múltiples. Liga de Múltiples. Liga de Múltiples. De Liga de Múltiples. La Liga de los 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 Múltiples. No te preocupes. Ok, parece que ya. Listo, parece que ya. ¿Listo? Bien, manos a la obra. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por estar conectados. Saludar a la gente de Facebook también, que ya nos debe estar en este momento. Lady, Carolina, Diana, Shailin, Sofía, Jefferson,
Daisy Juliana, Andrea Catalina, María Andrea Rivera, a todos los que se están conectando, ya les damos la bienvenida. Por acá a Luz Andrea Cristán, está siempre conectado a la Liga de los Múltiples. Bueno, quiero contar un poco sobre nuestra invitada del día de hoy. La doctora Natalia Helves es una persona muy importante para la Liga de los Múltiples. Gracias, Juan. Podría decir que los profesionales que siempre nos ayudan con grandes conocimientos. Y la razón es que ella es mamá de mellizas, de un año el fin de semana pasado, y desde aquí les doy un abrazo bien grande, retujón a esos papás, para que pues se sigan llenando de fuerza, de fortaleza para sacarlos adelante, y felicitaciones de cumpleaños a esas pequeñitas. Muchas gracias, ustedes son mi ejemplo. Si ustedes van bien con 3, yo voy a poder salir adelante con estas 2. Y somos una inspiración seguramente, y los papás de cuatrillizos, vaya que sí lo son. Claro que sí. Entonces quiero hablar un poco de la experticia profesional. Médica cirujana de la Universidad del Rosario. Además tiene una especialidad en otorrinolaringología. Dije rápido, cortarme, otorrinolaringología. Complicado. ¿Cómo suena? Ahora contamos a nuestro público cuál es el común para contextualizar un poco. De la Universidad Javeriana, además. Tiene un entrenamiento en sueño en la Universidad de Nuevo León, México, y una certificación como experta del sueño en ACME, no ACME del coyote, ACMES. Ok, Doc, pues a lo que vinimos, hoy vamos a hablar sobre la importancia del sueño y esa influencia que tiene el sueño en el desarrollo de los niños. Y además yo sé que el conocimiento que vamos a tener hoy ser además a partir de la experiencia, porque uno que lo está viviendo o lo vivió hasta hace poco, este tema de las rutinas en general. Entonces, pues yo quisiera que arrancáramos hablando sobre desde qué edad si se puede utilizar para entrenar a un bebé para tener un sueño estable. Bueno, pues ante todo, yo sí quisiera pues recordarles la importancia del sueño en los niños, la importancia de las rutinas, la importancia que no es solamente de poder desarrollar habilidades inmediatas o de dejar descansar a los papás o que al otro día los niños estén descansados, sino que sabemos que el buen sueño a largo plazo va a tener muy buenas repercusiones. Y al contrario, si tengo malos hábitos, mala higiene de sueño, malas rutinas de sueño, a largo plazo hay estudios muy grandes que han comprobado que no solamente tiene alteraciones en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del lenguaje, en procesamientos específicos como por ejemplo las matemáticas, los idiomas, sino que además es muy importante incluso con actividades sistémicas del cuerpo, como por ejemplo la regulación de la tensión arterial, como por ejemplo el aumento de las hormonas del estrés, como el cortisol, la obesidad, y todas estas cosas que parecen muy primarias y que parece que todas fueran separadas, pero realmente todas tienen que ver con el sueño, porque el sueño, además de ser un proceso biológico y de que pasamos más de 1/3 de nuestras vidas durmiendo, ayuda a tener una regulación hormonal muy importante, hormonas que se liberan tanto de día como de noche. Entonces, por eso es tan importante tener muy claro y tener un enfoque muy claro como familia, incluir en la dinámica familiar todo lo que es la rutina de sueño y el respeto por el sueño de los niños desde que son muy pequeños. Muchas mamás soñamos con llegar a la casa de la clínica y que ese niño único o esos múltiples pasen de largo. Pero pues con respecto a tu pregunta, Juan, un niño necesita rutinas desde el primer día que nace, ¿sí? No quiere decir que todos los horarios y todas las cosas no puedan variar 15 minutos, media hora, pero sí es importante no empezar a sacrificar el sueño de nuestros hijos desde que son chiquitos, porque llegó la abuelita por la visita, porque lo quieren ver en una reunión despierto, no. Desde que llegamos a la casa de la clínica con nuestros hijos debemos establecer un sitio adecuado para dormir, un sitio para que esos bebés duerman
en el lugar adecuado y siempre constante, o sea, no empezar a hacer una siesta en la cama, otra en la cuna, otra en el corral. Entonces, esto debemos empezarlo desde el día que llegamos de la clínica. Incluso las mamás que hemos tenido bebés en UCI, nos damos cuenta de lo estrictas que son las enfermeras en esas unidades con eso, como son de estrictas incluso con la luz. Nosotros pensamos que en las cunas hay luz toda la noche y no, cada vez las incubadoras tienen una mejor calidad de luz para que ese sueño y esos ciclos de sueño no se alteren, a pesar de que los niños recién nacidos no liberan melatonina en los pulsos que los hace un niño después de los 3 o 6 meses. Pero las rutinas siempre son importantes y yo sé que en esto de la cuarentena nos ha cambiado un poco el orden de la vida, nos ha cambiado un poco las rutinas, nos ha cambiado un poco lo que hacíamos en el día a día y es importante retomar y tener esas rutinas y sobre todo yo llamo el respeto por el sueño. O sea, si yo como adulto me acuesto a una hora, yo no quiero que en mi casa haya una fiesta en la sala, ¿sí? Yo sé que muchas mamás quisieran y dicen, no, lo mejor es que aprenda a dormir con ruido, sí, pero es que el sueño con muchos factores externos empieza a fragmentar o a microfragmentar, que sí, que ese bebé no se paró a llorar ni a gritar, pero esa microfragmentación que puede tener el sueño influye en muchos procesos inmediatos y a largo plazo. Entonces, el llamado es que empecemos con las rutinas desde que el niño nace. Y la rutina simplemente es, si yo le di pecho ahora, luego le voy a sacar gases y luego voy a ponerlo en su cuna para que él aprenda a dormir solo, para que él aprenda a ser un ser independiente de mí, pero también cada vez que va pasando el tiempo y que el niño se vuelve más grande, los bebés crecen más, obviamente ya tengo que incluir otras cosas muy importantes para que ellos también aprendan a diferenciar las siestas, la luz y el sueño nocturno, que pues debe ser más estable y constante, más o menos cerca de, yo lo hablo por peso, después de los 6.500 gramos. 6.500 gramos. Pero vamos a fragmentar un poco esta respuesta porque hay cosas muy importantes que acaban de esta primera pregunta y le vamos a preguntar a los papás que nos están oyendo. Juancho Chepito, de Papá Sin Guía, le mando un saludo muy especial. Espero que sus chicos estén muy bien. Vamos a fragmentar esto y vamos a hablar primero que es la relación que tiene el sueño con el movimiento, con el metabolismo de los niños. Es verdad que dicen que el sueño... Perdón, no te escuché bien, se cortó. ¿El sueño hace crecer? A ver, el sueño no es que haga crecer, pero el sueño es un proceso necesario para que las hormonas se regulen, ¿sí? El hecho de que muchas veces esté como la disyuntiva entre el pediatra me dijo que lo despertara cada 3 horas, pero es que mi mamá dice que si lo dejo dormir, el sueño alimenta. Eso no es tan verdad. Hay casos puntuales, pero lo que sí se ha comprobado puntualmente en niños a partir de los 2 años es que los niños que no duermen bien tienen más riesgo de obesidad, porque en la noche hay unas hormonas que dependen del sueño que se llaman las orexinas y de eso depende que uno tenga saciedad o no la tenga. Entonces los niños que no tienen un buen dormir tienen más riesgo de obesidad porque empiezan a comer más y cada vez que uno come más, pues tiene más riesgo de obesidad. Y esto se ha visto en estudios muy serios en niños a partir de los 2 años, incluso hasta adultos. Entonces, por eso es tan importante. Y quiero enfatizar en esto de el sueño alimenta porque yo siempre les digo, sigan la recomendación de su pediatra. Si su pediatra le dice, su niño está bajito de peso, hay que despertarlo cada 3 horas para dormir, así es, ¿sí? Hay que individualizar los casos y lo que les digo, uno no puede pretender que un niño pase de largo toda la noche y no tenga un requerimiento metabólico, o sea, un requerimiento de comer, hasta cuando más o menos pesa 6.500. Hay niños que lo logran antes, pero pues ese es el valor que se ha establecido como que no tienen riesgo de hacer hipoglicemia ni de hacer nada peligroso que atente a su vida por intentar pasar de largo. Esos 6.500 tienen que ver con la edad o corregida del niño o claro. dientes. No, tiene que ver muchísimo, pues si uno nace muy chiquito, los bebés nacen como es muy común en los múltiples de 1.500, 1.800, se van a demorar mucho más en obtener ese peso. Y tampoco la idea
actual es que un niño que nació de 1.800 gramos al mes tenga que pesar 4.000. No, esto cada vez está más revaluado. La idea sí es ofrecer el requerimiento metabólico de los niños, de cada niño, pero no llenarlos a punta de comida, ni darle colada de plátano, ni nada de eso que hacían hace muchos años las mamás por el afán de verlos crecer, porque definitivamente hay dos cosas importantes en los prematuros. Uno, lo que acabas de decir, que es que nacen más chiquitos, y otra cosa muy importante es la madurez neurológica. Entonces, sí tiene que ver también que si mis hijos nacieron muy prematuros, tengan de pronto más dificultades para aprender a dormir que un niño que nació pues de una edad gestacional normal. Tengo muchos pacientes, y de hecho es el caso mío, que tenemos como esa edad limítrofe. Mis hijas nacieron casi de 37 semanas. Entonces uno dice, no son prematuras, pero tampoco aplican las tablas de un niño que nació de 40 semanas con un peso normal. Entonces, todo caso hay que individualizarlo. Y por eso las asesorías de sueño, que yo también manejo eso, son tan individuales porque tienen que ver mucho, obviamente, con los bebés, pero también con la dinámica familiar. Ok, está perfecto. Unas preguntas súper interesantes que están dejando, pero también hay que decir que estamos muy juiciosos porque les pedimos a las que previamente nos dejen preguntas en live para que podamos leerlas y priorizarlas. Sin embargo, Claro. vamos a continuar con unas preguntas que me parecen importantes dejar claras, que responden muchas dudas. Pero si no es así, pues de todas maneras al final del live. Hablábamos de las rutinas de los bebés. Sí. Esta respuesta después de los 1.500 gramos, ¿puedo imponer mi bebé? ¿O desde qué edad se debe imponer? Hablabas desde el primer día, desde que llegamos a la casa. A ver, más que la imposición, eso es un proceso. Sí se debe entrenar a los niños en algún momento para que ellos puedan dormir mejor. Siempre el sueño nocturno depende de lo que hicimos en el día. Entonces, es muy importante que, bueno, empecé rutinas desde chiquito, pero además hay algún momento en el que yo tengo que empezar a diferenciar, que es donde de pronto entra esa palabra imponer que no me gusta mucho, si el niño tiene requerimiento metabólico o si se acostumbró a el tetero o al seno. Y creó un objeto externo, una asociación de sueño con comer a las 2 de la mañana. Entonces hay muchos niños que tienen 2 años y siguen comiendo a las 2 de la mañana, sea tetero, sea seno, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos microdespertares en la noche, que hay algunos que son dentro del rango normal y hay otros que son lo que llamamos patológicos o pues no normales. Y esos microdespertares están ya totalmente calculados. En los adultos son máximo 10 por hora. En los niños pueden ser incluso más cuando tienen inmadurez neurológica importante. Pero lo más importante de saber que tenemos esos microdespertares es que todos los tenemos durante la noche y nosotros no nos despertamos 10 veces o no somos conscientes de despertarnos 10 veces cada hora y de durar un montón durmiéndonos, porque entonces esto no, pues sería terrible. Imagínate uno despertándose cada 10 minutos o cada hora y sin poderse dormir. No, nosotros tenemos microdespertares de los cuales no somos conscientes. ¿El problema cuál es? El problema es cuando el niño tiene ese microdespertar y para volverse a dormir necesita de que lo arrullen, necesita de un tetero, necesita del seno, necesita de que lo paseen por la casa, casos extremos como que necesitan que los monten en el carro y les den una vuelta a las 12 de la noche. Todo eso no es normal. Entonces, más que imponer, es crear rutinas sanas en los niños, es identificar eso. Entonces, yo cuando ya veo cada caso, yo le digo, mire, su hijo pesa tanto o sus hijos pesan tanto, porque pues yo hago hartas, mis pacientes muchos son múltiples, sus hijos pesan tanto, en este momento tiene edad de corregida de tanto, el desarrollo neuronal por lo que usted me dice del niño, neurológico por lo que usted me dice del niño, ya es de un niño de una edad más madura, vamos a empezar a destetar, valga la redundancia, ese tetero o esa comida de seno o esa paseada por la casa, paulatinamente. Hay entrenamientos que los hacemos más radicales, hay otros que no, porque cada vez las mamás somos más sensibles al llanto de los bebés y no nos aguantamos que lloren. Yo con mis hijas hice un intermedio y mis hijas desde los 2 meses y medio lograron dormir
derecho, bueno, no son un solo ser, entonces una es de los 2 meses y medio, la otra es de los 3 meses y medio, pero más que imponer es educar, es crear un ámbito sano, es, es saber identificar muchas cosas. Los niños no manipulan, eso también no es verdad, mucha gente dice que manipulan, no, los niños son de acción-reacción. Si yo, mi niña ayer que mis niñas ayer que las vacunaron, una de mis hijas se despertó a las 12 de la noche, lloró. Si yo voy y la meto en mi cama, pues mañana va a querer que le haga lo mismo. Si yo voy y le doy una vuelta por el apartamento, mañana va a ser igual porque es acción-reacción. Entonces, nosotros constantemente cuando somos tanto niños como adultos nos estamos entrenando para muchas cosas. ¿Sí? Siempre va cambiando el rol, pero siempre estamos entrenándonos para algo. Entonces, para mí, un entrenamiento de sueño es una cosa, es un proceso y es una cosa que se debe hacer con todo el amor y con toda la paciencia, como hacemos el resto de cosas, como podemos esperar a que un niño diga mamá más rápido que otro. Sí, obviamente identificando si ya es el momento y si en vez de ayudarte te estoy haciendo un mal porque te sigo dando tetero a las 2 de la mañana y tienes 2 años y ya no debería fragmentar tu sueño de esta forma. ¿Sí? Está perfecto. No sé, yo quiero preguntarle a mi audiencia si me está viendo, me está oyendo bien, porque me he puesto en manos libres ya para tratar de hablar por el micrófono. Me indican, por favor, porque tengo Yo te cierto escucho bien, retorno. hace rato se estaba cortando, pero ya está bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, continuemos. ¿Qué implicaciones tiene? Ahora hablabas de fragmentar el sueño, ese sueño que no es profundo, que no es corrido, que no es el sueño que uno espera del famoso ruido blanco, que el ruido blanco es pues el quehacer de la casa, que prenden o que abren o cierran la nevera, cierran una puerta, cosas así que ocurren alrededor de la casa, que eso es como el ruido blanco, sino aquellas cosas, impulsos, gritos, la música inesperada, el pito de un vehículo que pasó por ahí justo en ese momento, cosas así. Eso hace que el sueño se fragmente, que no sea un sueño profundo. ¿Qué implicaciones tiene esa fragmentación del sueño y qué deberíamos hacer nosotros los papás para tratar de, digamos, exponer menos a los chicos con este tema? Ok, entonces algo muy importante en esto es que obviamente los ruidos externos ocurren. Yo de la forma que lo manejo con mis pacientes es con una máquina de ruido blanco. Actualmente hay muchas aplicaciones en el celular, pero pues tenemos el problema que si ponemos el celular vamos a quedar como inactivos y no podemos hacer otras cosas con él. Entonces yo lo que les recomiendo es que compren una máquina de ruido blanco. Si no hay para eso, simplemente ponemos un radio de los de hace 1000 años desintonizado y hacemos que ese ruido permanezca en el cuarto de los niños. Ese ruido lo que va a hacer es opacar los otros ruidos de los cuales estamos hablando. Un sueño fragmentado, sea por el ruido, sea por enfermedades que son cada vez más prevalentes como la apnea de sueño y el ronquido, que yo también manejo esto en niños, trae implicaciones. Y las implicaciones son cosas tan sutiles y tan graves a su vez que uno ve niños medicados por síndrome de hiperactividad y no es eso. En los adultos cuando nos dormimos bien, al otro día estamos hechos pedazos y nos dormimos manejando, nos dormimos en las reuniones de trabajo, nos dormimos en todas O partes. estamos irritables. O estamos irritables. En los niños el problema es que en el 99% hay irritabilidad y además de haber irritabilidad, hay agresividad, hay desconcentración y hay hiperactividad. Entonces, por eso muchos de esos niños que llegan al consultorio de uno, y no es solamente porque le hicieron ruido, esos son realmente los más pocos, pero sí digamos enfermedades como la apnea y el ronquido, que empieza a ser muy prevalente en los niños después de los 2 años, tiene su pico como entre los 2 y los 6 años, que coincide con el agrandamiento de las amígdalas y las adenoides. Esos niños están medicados, entonces no es que él toma tal medicamento porque es hiperactivo, porque es que no se lo aguanta nadie, hemos tenido 5 niñeras y todas han salido corriendo, ok, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que las implicaciones de no dormir bien son tanto inmediatas como a mediano y largo plazo, y por eso los papás deben ser muy cuidadosos en esto.
En cuanto a lo que tú me preguntabas del ruido externo, sí, también puede microfragmentar y yo sí les recomiendo el uso de ruido blanco, por lo menos mientras se entrenan esos niños y aprenden a dormir bien, pero eh, también cuando voy, obviamente yo no estoy diciendo que no se pueda volver a hacer una fiesta en la casa, sí, claro, todos queremos un día tomarnos unos vinos con nuestros amigos, todos queremos de pronto algún día hacer plan cine con harto volumen en la casa, sí, pero entonces utilicemos ese ruido blanco en esos momentos. Esto no es para toda la vida tampoco, pero sí nos ayuda mucho en algunos momentos. Recordemos Ok. además que el sueño es más fragmentado en los chiquiticos porque de los 0 a los 3 años solamente tenemos 2 etapas de sueño. De hecho, cuando uno lee un polisomnograma, que es un estudio de sueño en niños, de 0 a 3 meses solamente tienen sueño REM y no REM. Cuando ya son más grandes, más o menos cerca a los 6 meses, eso depende de la edad neurológica, de la maduración, de todo esto, ya empieza a haber más etapas del sueño. Entonces llega la N1, que es el sueño de transición, o sea, cuando me estoy empezando a dormir, el N2, que es el sueño mayoritario, el N3, que es el sueño profundo, y el REM, que es el REM, es el famoso MOR o REM, que es donde fijamos conocimientos, que es donde en teoría fijamos la memoria, y entonces es importante que los niños hagan todo este ciclo. Si yo En empiezo, ese sueño, Doc, en ese sueño REM es donde también se activan ciertas glándulas que solo en ese momento comienzan a producir ciertas hormonas, ¿o me equivoco? claro, es que tiene relación, a ver, los niños son más pequeños, el REM es más hacia la primera mitad de la noche. Cuando son más Ujú. grandes, son más en la segunda mitad de la noche. Entonces, preciso coincide con la secreción de melatonina, de las orexinas que hablábamos que tienen que ver con el ciclo, la saciedad. Entonces, sí, claro, tiene que ver con esto muchísimo, tiene que ver con la temperatura corporal, o sea, el REM Mm. es de verdad una cosa demasiado compleja que los expertos en sueño, eh, pues yo no, los más grandes que yo, pero realmente se han esforzado muchísimo en estudiarlo en grandes investigaciones eh, y la verdad es porque es un sueño muy complejo y creemos que es como de los grandes enigmas de la humanidad que se ha relacionado con muchísimas cosas. O sea, en niños que tienen poco sueño REM, se ha visto, por ejemplo, que tienen menos rendimiento matemático, ¿sí? En ciertas cortes de pacientes. Entonces, sí es muy importante el sueño profundo también. Lo importante es uno poder hacer todo el ciclo. Cada vez que yo me vuelvo más grandecito, pues hago todo el ciclo. Entonces, si yo perpetúo que el niño de objeto externo me tenga a mí o a mi seno o al tetero o a cualquiera de esas cosas que tantas veces pues recurrimos, porque además es que cuando tenemos varios hijos no es fácil, uno quiere que el uno no despierte al otro, que no haya ruido en toda la casa, porque es que se me despierta el otro niño y cómo lo voy a dormir. Entonces ahí es que empieza la importancia, es donde uno dice, Dios mío, cometí muchos errores de pronto no porque quise, pero sí hice que el niño o los niños empezaran a tener esos objetos de asociación externos patológicos que en vez de hacerles un bien, hice que se les fragmentara el sueño de una forma patológica durante la noche. Vemos muchas preguntas que todas giran alrededor de si existe algún método estándar, ¿sí? Para todos los bebés. Es decir, sí, vamos a aplicar un método de entrenamiento de sueño igual para todos, o hay que estudiar los casos individualmente. Hay que estudiarlos individualmente, ¿sí? De hecho, yo creo que yo no tengo ninguna rutina igual, porque depende del bebé o de los bebés, Ujú. depende de la mecánica familiar, de la dinámica familiar, depende de los horarios de los papás, depende de los cuidadores en general, de la personalidad de los papás. ¿Sí? Yo tengo papás que dicen, yo prefiero que el niño llore 4 días, 5 minutos o 10 minutos, pero que al quinto duerma. Sí, eso existe. Y lo he hecho con algunos y ha funcionado, pero no todos somos para eso. Pero ahí yo sí recalco que la importancia es estudiar individualmente cada familia y cada niño. ¿Sí? Es diferente lo que yo les digo. En mi caso personal, y yo soy otorrinosopnóloga desde el 2014, entonces uno de verdad que la visión de la vida le cambia mucho cuando tiene hijos, pero más cuando tiene dos a la vez, porque es que toda la mecánica de la familia cambia, es una cosa muy diferente. Y uno no puede pretender que su bebé, las mías son Paulina y Martina, Paulina sea igual a Martina.
y que toda la vida sean iguales. Ves que no, una come más, una duerme mejor, una hace mejor las siestas, es diferente. Pero la idea siempre es uno tratar de sincronizarlos lo máximo posible. Hay días que no se logra definitivamente, pero el común denominador debe ser que los niños estén sincronizados para permitir que la dinámica familiar y que el matrimonio igual también tenga sus espacios. Porque acá yo sí repito que es muy importante después de tener hijos, que yo hablaba con una amiga tanatóloga que me dice que tener hijos es un duelo, no un duelo malo, pero sí es abandonar muchas conductas que tú tenías en tu familia y en tu vida para reemplazarlas por otras. Entonces, es importantísimo entender a esas familias para poder hacer la transición y el acompañamiento. No siempre los acompañamientos duran 8 días ni 15 días. La mayoría de asesorías de sueños sí consisten así. Yo no las critico, pero uno como se da cuenta que hay gente que necesita más tiempo que otra. Y hay que comprender esto y hay que entender el desarrollo individual de ese bebé y de esa familia. Y de la familia completa, porque el sueño no es solo enfocado hacia los pequeñitos, sino hacia sus papás, que también nosotros tenemos que trasnocharnos, levantarnos 3 o 4 veces en la noche para llevarlos porque están aprendiendo a ir al baño y pues bueno, tenemos que comenzar a aplicar ciertas estrategias para que eso se pueda disminuir y pueda mejorar también nuestro sueño, porque pues una mamá que no duerme, es una mamá que al otro día con sus chicos va a estar estresada, va a ser poco tolerante, va a salirse de control muy fácilmente. Entonces, hasta en eso tenemos que trabajar fuertemente. Claro. Hay algo muy común cuando los niños empiezan ya a crecer, a desarrollar algo que se llaman las adenoides, ¿no? Que debe ser el término más utilizado por un otorrino. Claro que sí. Y en muchas ocasiones escuchamos que hay niños que tienen que operarse de esas adenoides. Y escuchamos en otros casos que hasta qué edad se deben desarrollar, la preocupación de algunos papás sobre por qué sus hijos roncan o porque antes en las noches les tapa la naricita totalmente, entonces duermen con la boca abierta y respiran por la boca. Bueno, juntémosles un poco a los papás sobre estas cosas y cómo podemos evitarlas o cuáles son esos signos de alarma que nos hacen llevar a nuestros hijos a un otorrino. Claro que sí. Entonces, ese es un tema que me encanta, además que mi consulta, yo creo que este es casi el 50% del motivo de consulta, y es algo que cada vez, o sea, toda la vida la gente ha roncado, pero cada vez hay más estudios y más bibliografía y más información en la literatura muy seria que indica que roncar no es normal, ¿sí? Hay momentos en los que roncar es esperable y digamos que puede llegar a ser normal, que son momentos en los que yo tengo gripa, en el que estoy congestionado por el clima, está haciendo mucho frío, esas cosas pueden ser, pero lo que no es normal es el ronquido crónico. Un niño que lleva roncando 1 mes, 2 meses, deben consultar al otorrino. ¿Por qué? Porque ese ronquido antes se pensaba que siempre era benigno y que se iba a pasar cuando crecieran, es decir, el pico el agrandamiento de las adenoides y de las amígdalas se supone que es de los 2 a los 6 meses, a los 2 años, perdón, 2 a 6 años, 2 a 6 años, repito. Entonces la gente decía, ay, tranquilo, mi hijo roncó y a los 6 años se le pasó. Y sí, es verdad, pero ¿qué pasa entre esos 2 y 6 años que el niño se la pasó roncando? Que tuvo un sueño fragmentado. Entonces hay estudios de hormonas proinflamatorias o sustancias proinflamatorias que muestran que los niños que roncan se eleva sustancialmente y más aún si están asociados a apnea. Entonces el ronquido de más de 1 mes, consultar al otorrino. Algo pasa, no siempre es de cirugía, puede ser un medicamento, puede que no sean las adenoides sino los cornetes, podemos mandar un spray nasal y puede estar todo perfecto y ya. Puede ser una alergia nasal a nivel de la nariz que aumente el tamaño y el grosor de la mucosa nasal y haga que el niño ronque. Perfecto. Pero si no lo es, y si a pesar de que doy tratamiento médico esto sigue pasando, y además de eso, entonces empiezan a quejar en el colegio que es que el niño que se portaba más o menos bien, ahora ya no se porta bien, está irritable, pelea con sus compañeritos, los empuja, no pone cuidado en clase, cuando dan una instrucción no la sigue, entonces pues muchas veces uno lo que hace es regañar al hijo, y no. También ahí ya tenemos una indicación de hacer un estudio de sueño, o un polisomnograma, y en ese polisomnograma uno tiene que evaluar muy bien si hay presencia o no de apneas.
Las apneas pueden ser evaluadas subjetivamente por los papás cuando tenemos un niño que ronca, normal, y en algún momento hace, y como que paró la respiración y otra vez. Y en los adultos, esto nos preocupa cuando se demora más de 10 segundos esas paradas respiratorias. Y Pero tienen en que los niños usar. no. En los Ok. niños sí, siempre que hay esas paradas, no lo contamos por segundos, sino por ciclos respiratorios. Y en los niños los ciclos respiratorios son mucho más cortos que en los adultos. Entonces, claro, si yo veo que mi hijo hace eso y lo vi una noche y lo vi otra noche, yo les digo a los papás, hágame un videíto. Ok, uy, sí, hay que hacer el estudio de sueño y hay que evaluar objetivamente qué le pasa. ¿Qué evaluamos en el estudio de sueño? Evaluamos muchas cosas. La parte neurológica, ¿qué pasa cada vez que el niño hace ese ronquido y esas apneas? La curva de la respiración, ¿qué tan constante y tan bonita es esa curva? Capnografía, ¿qué quiere decir eso? Cuando se sube el CO2, que es como el aire malo que siempre nos han enseñado, que eso también tiene repercusiones en muchas cosas. ¿Qué más miramos en eso? Miramos el esfuerzo respiratorio. Entonces, ¿qué tanto el niño tuvo que hacer fuerza con su tórax, con su tórax y con su abdomen para salir de ese ahogo? ¿Sí? Miramos la frecuencia cardíaca, miramos la saturación de oxígeno, que muchos ya sabemos que la saturación de oxígeno, más ahora en tiempos de COVID, para mirar si ese ronquido me baja el oxígeno o no me lo baja. Y ahí determinamos, eso es un ronquido benigno, no hay problema, démosle tratamiento médico, esperemos a que el niño madure, o al contrario, miremos en qué nivel existe la obstrucción. Los niveles más comunes, como les digo, amígdalas y adenoides, pero hay niños que tienen otros niveles muy importantes y mucho más abajo de órganos que de pronto ni siquiera hemos escuchado, como el epiglotis, como la base de la lengua, como las amígdalas linguales, como otras cosas importantes. Y en los niños la nariz también es importante, entonces por eso siempre, siempre, siempre que un niño esté roncando de forma crónica, dígase más de un mes, y que tenga esas paradas respiratorias, por más que uno diga, pero es que duró 2 segundos, no es normal. Y eso además de tener implicaciones en todo lo que hemos hablado, la respiración oral, tanto de día como de noche, tiene repercusiones en el desarrollo facial. Entonces son niños de más ojeras, de máscara larga, niños pálidos, niños... Pálidos. Sí, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, porque uno siempre como que le quiere dar una explicación a lo que está pasando. Entonces mi invitación es, busquen un experto, busquen la persona que pueda evaluarlos y que tenga ciencia cierta la respuesta de si yo le opero las amígdalas o le opero las adenoides va a mejorar. Hay veces no son eso, o sea, sí, la mayoría y el grueso de los niños es que sean amígdalas y adenoides, y cornetes, pero en los que no, pues yo no quisiera que a mis hijas le hicieran una cirugía de amígdalas y luego me dijeran, Innecesaria. Sí, es que no claro. eran las amígdalas, era más abajo. Y otra cosa que quiero hablar de esto es que también antes teníamos mucho miedo a la cirugía de las adenoides, porque nos enseñaban, amígdalas y adenoides, porque nos enseñaban que de aquí dependían las defensas de los niños. Entonces, que si se las operaban, el niño no iba a tener defensas. Entonces, esto es parcialmente cierto, y digo parcialmente cierto porque antes de los 2 años, uno debe hacer todo el tratamiento médico y todo lo que pueda, y solamente en casos extremos llevar a cirugía a un niño. Después de los 2 años, se supone que ya hay otros órganos que nos ayuden a suplir esas pues, defensas y no vamos a tener problema con esto. Ok, perfecto. Está súper claro. ¿Qué pasa con el sangrado? Esos niños que sangran muy fácil por la nariz, que de pronto los papás van por la mañana y lo encuentran con moquitos con sangre, justo se ve es en las mañanas eso específicamente, o se ve la almohadita manchada con sangre. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Hablamos Claro, de los cornetes, ¿no? Para claro. nasales, eso. Y hay escenarios críticos donde a uno no lo llaman porque fue la almohada, sino que es que toda la sábana amaneció llena de sangre. Entonces, con esto hay que tener, pues uno siempre trabaja por estadísticas. Y la mayor causa de esto es la manipulación digital, es decir, que se meten el dedo a la nariz en términos normales, y lo otro, la Dormidos. resequedad nasal. Exacto. Y la resequedad nasal, o cuando se unen las dos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que en los adultos, cuando hay sangrado, la primera línea de manejo, digamos que es la cauterización.
En los niños esto cada vez se hace menos, gracias a Dios, porque es algo súper traumático y es algo que realmente lo reservamos, o por lo menos yo en mi práctica profesional lo reservo para cuando ya el caso es extremo y no se pudo manejar de otra forma. Lo que generalmente hacemos es obviamente enseñar al niño, pero en un niño muy pequeño no es tan fácil de enseñar, y la parte que podemos modificar los papás es la hidratación. Existen varias cremas en el mercado que nos ayudan a tener la nariz muy bien hidratada. Incluso yo les digo, mire, son mejores las cremas, pero en este tiempo de pandemia que todos tenemos el bolsillo un poquito más apretado, con vaselina sin olor. Aplíquele vaselina sin olor varias veces al día y enséñele a que ahí no se toca, ¿sí? Y esto ayuda muchísimo. Si ya el niño persiste sangrando o si tiene otros sangrados asociados, dígase que se le hace un sangradito en el ojo, que no es que también le salen unas cosas rarísimas en la lengua que parecen manchas rojas de sangre de frambuesa. También cuando hace chichi, parece que tuviera sangre. Cuando va a hacer deposición, también la deposición tiene, entonces esto ya no es normal y siempre hay que consumir. Pero si es un sangrado aislado y no severo, sí podemos hacer hidratación y será suficiente en la mayoría de los casos. Este tiempo pasa volando, Doc, y ya estamos a 20 minutos de que se nos acabe el live y tenemos a muchos conectados por ambas redes sociales y voy a ser muy juicioso trasladando la pregunta siguiente. Flores Cata, mamá de trillizos, dice, tengo un niño de 4 años y 10 meses. Tuvo sufrimiento fetal y se me conió. Nació de 8 meses. Aún no habla, tiene dificultad para hablar. Él sigue instrucciones muy bien. No camina en puntas. El juego de roles lo hace muy bien. ¿Todo esto puede influir en su habla? Está en un plan llamado Plan Tomatis y me gustaría conocer su opinión sobre este tipo de terapias. ¿Él tiene cuántos años? Tiene 4 años y 10 meses. Ok. Obviamente todos los antecedentes del bebé son muy importantes y además de la estimulación para la terapia del lenguaje, es importante que sea visto por un otorrino y una audióloga. ¿Qué hay que buscar en estos casos? Al parecer el niño no debe tener algo que se llama o que llamamos sinaptopatía auditiva, que es básicamente que uno escucha pero no entiende, ¿sí? Para explicarlo como en palabras más normales. Él al parecer no tiene eso, pero siempre hay que descartarlo, porque la sinaptopatía auditiva sí es más frecuente en prematuros y obviamente este tema es importante descartarlo antes de cualquier terapia. Estimulación al máximo, no dejarle de hablar, no dejarle de enseñar, hablarle claro, palabras concisas, palabras pues siempre el lenguaje normal, no intentar por nada del mundo meter otro idioma, ¿sí? Solamente, bueno, a no ser que el papá o la mamá no hablen español, pero esos niños se benefician más de tener un solo idioma hasta que no lo consoliden, porque ese es otro error que actualmente se comete mucho, ¿no? Y es que queremos que los niños sean trilingües a los 2 años y se han visto ya algunas consecuencias de esto. No en todos, claro, pero sí en algunos. Hablemos de algo que es muy común también y que encontramos en los niños y es el bruxismo, que afecta además el sueño, ¿no? Esa presión que hacen en la boca y que se siente después que le duele. Dice otra mamá, ¿es normal que el bruxismo en los niños? Tengo trillizos y uno de mis trillizos bruxa fuertísimo siempre que duerme. Y no es normal. Chirrea los dientes. No sé si se debe al tipo de actividades que realizan el día y la forma que duerme o si no tiene nada que ver. No, tienes que apoyarte con un odontólogo pediatra, con un odontopediatra. El bruxismo tiene también grandes consecuencias. Una, gasta los dientes, desgasta los dientes. Lo otro importante con el bruxismo es que sí da dolor crónico y no solamente en los músculos maceteros, que son estos que tenemos como acá, sino también en el oído. Hay niños que hacen dolor crónico de oído secundario al bruxismo. Entonces es importantísimo que lo den a un odontopediatra. Ellos, según la edad de los niños, hay veces los manejan con placas, con terapias. Importantísimo que se lo manejen y que se lo manejen ahora. Suele relacionarse de pronto con niños un poco ansiosos. Perfecto. Un poco ansiosos, pero hay que tratar. Ok. Piri Marey dice, hola familias múltiples. Mi pregunta es sobre la transición de 2 siestas a una.
¿Qué se debe tener en cuenta desde qué edad, etcétera? También, ¿cuál es el mejor horario para acostar a un bebé de 16 meses? Y yo quiero complementar esta pregunta, Doc, con esta pregunta. ¿Existe alguna tabla de equivalencias de cuánto tiene que dormir un niño en determinada edad? ¿Cuántas horas tiene que dormir para que nosotros como papás podamos seguir a rajatabla, valga la redundancia, esa tabla para poder garantizar que tienen el sueño adecuado por la edad que tienen? Bueno, entonces la transición a una siesta suele darse cerca a los 18 meses. Hay niños que tardan más, incluso 2 años, 2 meses suele ser como el rango. Ellos mismos lo van pidiendo. Entonces es un niño que hacía siesta por la mañana, hacía siesta por la tarde, pero ahora cada vez que lo llevo a la cama en la mañana se pone furioso, no quiere, a pesar de que aplico los que me ha dado mi asesora de sueño, no lo logré. De verdad, no quiere dormir y pues tampoco lo puedo obligar a que tiene que dormir 1 hora en la mañana si ya está haciendo esa transición. Y si ya he descartado, Sí. pues otras cosas que pueden estar impidiendo esa siesta. Entonces, uno lo que tiene que hacer es escoger cuál es el horario que más le conviene como dinámica familiar. Entonces, si va al colegio en la mañana, pues lo mejor sería que haga su siesta en la tarde. Pero si todo el día está en casa, pues, y la mamá trabaja en casa, pues mirará en qué horario le convenga más para que ese bebé duerma, ¿sí? Entonces, si ellos mismos lo van pidiendo, no hay un día especial, no hay un momento que uno diga, es que hoy cumplió 18 meses un día, ya no vuelve a hacer siesta, sino no. Y muchas veces lo que hacen ellos es que como que unen las siestas, entonces se hacía 1 hora en la mañana y 2 en la tarde, muchas veces quieren dormir 3 seguidas en la tarde. Entonces, esa siesta ya hay que dejarlos. La hora ideal de acostar a un niño son las 7 de la noche. En clima caliente yo sé que esto es difícil y hay veces, y pues en lugares donde hay estaciones, hablamos de 8 de la noche. Más tarde no, porque es que ahí se nos va a empezar a alterar todo el ciclo de la melatonina, que es la que nos maneja la hormona primordial del ciclo circadiano, que es el ciclo luz-oscuridad. Entonces más tarde no es buena idea. Yo tengo mamás que me dicen, es que mi hija tiene 2 años, se cuesta a las 10:30, pues que duerme las 12 horas que tiene que dormir. Sí, pero no es lo ideal. Lo ideal es que tu hijo empiece a actuar cerca a las 7 de la mañana para que pueda tener esa regulación hormonal. Y en cuanto a si hay una tabla, sí la hay. Acá la tengo en mi computador, la estaba en este momento buscando, se las puedo enviar, pero más o menos hay unos rangos, no tiene que ser exacto, pero pues uno considera que un recién nacido tiene que dormir de 14 a 17 horas, obviamente no constante, sino pues con los ciclos que ellos generalmente hacen, que son muy cortos y que les hablo que son de REM, no REM. En el infante ya pasa de 12 a 15 horas, en un niño pequeño, digamos que de 2 a 4 años esperamos que sea de 11 a 14 horas, y ahí va disminuyendo hasta que encontramos que los adolescentes son de 8 a 10 horas. Y ya en los adolescentes podemos definir una patología muy importante que hay ahorita, que es la fase retrasada de sueño. ¿Qué es eso? Se acuestan tardísimo y se levantan tardísimo. Eso no es normal, no debe ser así. En la adolescencia es otro pico donde necesito que todas mis hormonas funcionen súper bien para que puedan crecer. Entonces el sueño sí tiene que ver ya ahí con el crecimiento. El sueño no alimenta, pero sí tiene que ver también con el crecimiento porque tiene que ver con la hormona del crecimiento. Entonces ahí tenemos que empezar con buenos hábitos. Tenemos que saber que, bueno, después de los 2 años las pantallas son permitidas, pero dosificadas, ¿sí? Así como el azúcar es permitida, pero yo no me puedo alimentar solamente de azúcar. Así pasa con muchos estímulos que cada vez son más comunes en los niños, y entonces es que cogemos hábitos de que todos los días el niño para dormirse se ve una película de 8 a 9 de la noche. No, no se puede. Ok, está perfectamente claro este tema. Hay algo, es una pregunta también muy común que le deben hacer, y es el sonambulismo. Los niños que hablan dormidos, que de pronto se levantan, caminan hasta un lado, lo miran a uno con los ojos desorbitados y regresan nuevamente a la casa. Yo creo que uno le puede pasar a las 2 de la mañana que abre los ojos y su hijo lo está mirando y uno que queda de una sola pieza. Y ojalá esté ¿Qué vestido hacer de con esos blanco. papás que... Sí, ojalá, Dios mío. Pero ¿cómo debemos reaccionar ante un tema de sonambulismo de nuestros hijos y qué debemos empezar a observar? ¿Por qué se genera ese sonambulismo? Porque algunos dicen como mito que puede ser
lombrices, dicen que es hora de purgarlo, en fin, esos son mitos. ¿Qué tienes para decirnos? Ese mito está con el sonambulismo y el bruxismo, lo de las lombrices. No es así. Ujú. El niño y suele resolverse cerca de los 10 años o pues cuando empieza la adolescencia, la preadolescencia. Se El está sueño no va a cortando. tener ningún problema grave. La forma en la que lo debemos manejar cuando es sonambulismo es que si el niño, pues no dejar nada que pueda tener peligro, ¿no? Porque si dejo, no sé, de pronto unas botellas cerca donde él se levanta, pues de pronto se puede caer y cortar. Entonces la idea es tener una casa muy segura, así que el niño ya sea grande, porque esto no es de niños de 2 años, sino más o menos empieza cerca de los 6 años y como les digo, luego resuelve solo, pero sí tratar de hacer un acompañamiento. Entonces, si yo lo veo allá, voy, lo toco suavecito de la mano, lo llevo y lo llevo otra vez a su... Se está cortando un poco la señal de la doctora. Doc, Se está ¿me cortando. oye? Déjame miramos, a ver. Sí, se le está... Espérate. Vamos a ver, mientras la doctora revisa, les voy ¿Ya está contando mejor? un poco. Ya, se escucha más fluido. ¿Sí? Listo, perfecto. Sí, mucho mejor. Es que de pronto Perfecto. funciona ahí el internet. Entonces, sí, eso es lo importante, ¿sí? Es que el sonambulismo ha tenido muchos mitos, no solamente lo que dice, sino que se pensaba que eran posesiones demoníacas, bueno, se creen muchas cosas, pero realmente es un trastorno benigno y es acompañamiento y ya, no es ir a despertar lo que yo les decía, si me duermo en este estudio y me despierto en otra parte, pues obviamente el susto va a ser terrible. Si hay que reforzar medidas de higiene del sueño, tiene que ver mucho con medidas de higiene del sueño. Si me veo una película de terror antes de acostarme, voy a tener más probabilidad de que ocurran esos trastornos que son benignos, pero pues que son aburridos de que ocurran, que no es chévere que uno sepa que su hijo da vueltas a las 3 de la mañana por toda la casa. Entonces, mucha higiene del sueño. Ok, perfecto. Una recomendación importante, no dormirse viendo televisión, no dormirse con una pantalla o mirando el celular y ya me voy a dormir, ¿no? Hay que tener una fase de desconexión, de oscuridad para pasar por todas esas fases, ¿no? Para poder garantizar un buen descanso. Muy bien. Doc, va a estar con nosotros en Colombia es Múltiple. Claro La que vi sí. por ahí y creo y estoy muy emocionado y quiero aprovechar estos minutos para contarle a la gente que con la doctora Natalia tenemos una alianza maravillosa que está en construcción. Aquí me confirma la jefe de alianzas y jefe de esta casa, que está en construcción y que espera que todos ustedes le puedan contactar, Doc. ¿A dónde la pueden contactar? ¿A través de la liga hacemos el puente? ¿Cómo necesita que nosotros, todas estas familias? Yo tengo, pues, yo hago mi consulta particular y veo varias pólizas. Estoy con Allianz, con Seguros Bolívar y con Comeva Prepagada. Sin embargo, obviamente para la Liga de los Múltiples tengo precios súper especiales, tengo espacios prioritarios, tanto para manejar problemas de sueño como si a su hijo le dolió el oído anoche, listo, podemos abrir un espacio especial mañana, porque yo sé que es el complique de que a uno se le enferme un hijo cuando tiene 2, 3 o 4. Entonces, y en pandemia. Mi teléfono, igual ahí estamos por mi cuenta de consultorio, cualquier cosa me pueden escribir ahí, cualquier duda, o si no, pues con la Liga de los Múltiples también, cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto. Perfecto, Doc. Y a todas las personas que están conectadas les cuento que hoy se cierran las inscripciones para Colombia es Múltiple. Estas inscripciones son necesarias porque el día de mañana van a recibir 3 correos. Unos correos de un remitente que se llama Evento Virtual. Y ahí van a encontrar toda la información para acceder al evento. Va a llegar un link al que tienen que hacer clic y con un código. Ese código lo van a copiar y lo van a pegar a la hora de ingresar a esa plataforma y así de esa manera van a poder entrar a disfrutar de todo el contenido que venimos preparando con mucha emoción para todos ustedes, familias múltiples y familias que no lo son también. Entonces, hasta las 12 de la noche del día de hoy va a estar activo ese link de inscripción.
quiero decirle que somos casi 1.500 familias inscritas ya y que esperamos tengamos una audiencia maravillosa para poder acompañarles en toda esta información de crianza, de salud y que conozcan a todos estos expertos como la doctora Natalia, quien hoy nos acompaña y que puedan acceder a ellos sobre todo, porque aquí el conocimiento es para compartir los servicios y todo esto no se tiene que quedar en un plano inalcanzable. Me disculpan que no haya leído las preguntas que nos hicieron online, pero como les digo, tenemos por eso les pedimos que pongan sus preguntas antes con el ánimo de que ninguna se quede sin responder. Sin embargo, yo creo que tenemos un tiempo para responder un par de preguntas. Voy a responder una de Instagram y una de Facebook. Vamos a hablar con mellizos Abril Raúl. Mis mellizos de 14 meses por fin duermen derecho de 7:30 p.m., pero puntuales a las 4:45 se despiertan. Se despiertan gritando por un tetero. ¿Cómo puede manejar ese tema? Toca irle quitando ese tetero. Entonces, si se toman 8 onzas a esa hora, la forma como menos traumática es ir disminuyendo. Entonces, mañana le voy a dar 6 onzas, en 2 días le voy a dar 4, en 3 días le voy a dar 2. Y esa toma hay que quitarla. Ellos no tienen requerimientos metabólicos. O sea, ellos podrían dormir 12, incluso 14 horas y no les va a pasar nada. No es hambre, es una conducta. Sí hay una serie de niños que son madrugadores tempranos, pero no a esa hora. O sea, consideramos madrugadores tempranos, 5:30 más o menos. Y claro, si cada vez que lloran yo corro y les pongo el tetero, nunca te vas a quitar eso. Vas a cumplir con ellos 4 años. Y tengo una paciente que sus hijos hasta los 4 años tomaron tetero a las 4 de la mañana. Entonces, tienes que ir quitando eso de una forma gradual, pero no es un requerimiento metabólico, no le va a pasar nada a tus hijos, puedes tener la plena seguridad. Y hay que quitarlo porque no, eso es muy temprano. O sea, la familia, a no ser que ustedes madruguen mucho, pero ellos deberían dormir por lo menos 12 horas seguidas. Digamos que 11 para ser así flojos. Ok. Elegí una pregunta al azar en Facebook, Betty Olarte. Buenas noches. ¿Por qué es tan difícil a veces para los bebés conciliar el sueño? Uno de nuestros mellizos especialmente sufre para quedarse dormido por la noche. Eso depende mucho de las siestas y de que lo inactives con un tiempo suficiente antes de acostarlo. Si un niño hace malas siestas, o sea, que le pongas off. Exacto. Lo que pasa es que hay veces, no sé por qué existe el mito de que hay que cansarlos para que duerman. Entonces nos ponemos a jugar, mejor dicho, a botarnos para el techo a las 7 de la noche y a las 7:30 vamos a estar súper activos. O vamos a poner música y a bailar y a gritar. Entonces tienes que empezar a desactivarlos. La forma de desactivarlos es cada vez actividades más suaves, luz lo más amarilla posible, o sea, lo más tenue y amarilla posible, ruido cada vez más suave, hablarle suave, no peleas, no gritos, no nada de eso, porque o si no, no lo vas a lograr. Ok, perfecto. Una más, estamos a 4 minuticos. Vamos a leer la pregunta de David Fernando Botina Vivas. Si a mi hijo se lo hace dormir en la tarde o durante el día, no se duerme sino hasta las 11 de la noche. Tratamos de que no duerma en el día para que se duerma a las 8 de la noche, pero a veces no pasa. ¿Qué hacer? ¿Cuántos años tiene? David, si nos estás oyendo rápidamente, dinos... tiene 1 año y 10 meses. Ahí respondió. No, ese nene necesita una siesta. Y necesita todavía una siesta larga. Tendríamos que ver muchas cosas de higiene de sueño, de rutina. Mejor dicho, si quieres escríbeme y miramos porque hay algo que debe no estar funcionando adecuadamente. Pero un niño a esa hora necesita hacer siesta, sin duda. Ok, por ahí quiero mandarle un saludo a la doctora Vanessa Mosali, la vi conectada también. Nos va a acompañar en Colombia es Múltiple. Juliana Maldonado, Dermatología, excelente live. Sin duda, la doctora Natalia es la mejor. Así es, encontramos mucha experiencia, además atiende con experiencia. ¿Cuál experiencia? Pues tiene mellizas de 1 año. Para los que creen, no, es que para un doctor es muy fácil decir, haga esto y haga lo otro, pero no sabe lo difícil que es tener mellizas. Pues la doctora sí sabe que es tener mellizas y sabe cómo aplicar este tipo de cosas. Ha salido el amigo cronómetro que nos indica a los que transmitimos por Instagram que este live está llegando a su fin. Entonces, solo me queda invitarles a todos a Colombia es Múltiple.
a esperarlos el próximo miércoles, a un miércoles de live, porque no descansamos. Y vamos a seguir derechito, derechito hasta que Dios nos lo permita. Doctora Natalia, muchas gracias y pues No, muchas gracias a ustedes. para despedir a la audiencia. Muchas gracias, ahí les dejo mi teléfono al final. Saludos a Danuta y muchas gracias por la invitación. En lo que les pueda servir, siempre estaré atenta y pues con todo el gusto. Excelente live. Muchas gracias, doctora. Una feliz noche para todos y no olviden que en esta liga todos somos múltiples. Claro que sí. Gracias. Chao. Adiós.